Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, 27 de abril del 2023, los invitamos a continuar la lectura de nuestro devocional Jesucristo de principio a fin. Hoy nos corresponde leer los libros de Isaías capítulo 60 y Lucas capítulo 22. Muy buenos días. Hoy continuamos entonces con la lectura del capítulo 22 del libro de Lucas y el capítulo 60 del libro de Isaías. Para iniciar, quisiera hacer un breve comentario acerca de lo que está escrito en Lucas 22. Es un libro y es un capítulo donde se continúa describiendo los sucesos que se desarrollan alrededor de el Señor Jesús y su camino a la crucifixión. En el capítulo 22 encontramos narraciones en donde podemos resaltar las costumbres que todavía se tienen en el pueblo de Israel y la compañía de los discípulos al Señor Jesús. Encontramos que ellos celebran las fiestas solemnes implementadas desde el Antiguo Testamento y por eso en este momento final de la vida de nuestro Señor se tiene como plataforma la celebración de la fiesta llamada la Pascua. Recordemos que en la Pascua se celebra la libertad del pueblo de la esclavitud en la que vivían cuando estaban en Egipto. Entonces, este es el momento en el que se encuentran Jesús y sus discípulos en la celebración de la Pascua. Lucas también nos describe entonces hechos que se ejecutan para llevar a nuestro Redentor a la cruz. Allí en esta lectura podemos encontrar el complot de los sacerdotes, la traición de Judas y el momento de su arresto, como también el tiempo en el cual es burlado nuestro Señor, cómo es llevado ante el concilio. Son momentos que están descritos en el capítulo 22 de Lucas. Muy hermosamente nos escriben y nos dejan ver la relación que existe entre Jesús y sus discípulos. Es el tiempo en el cual es instituida la Santa Cena y donde precisamente el Señor, como con un anhelo en su corazón, expresa su deseo de compartir esta Pascua, porque Él sabe los eventos que vienen, porque Él sabe que Él es el Cordero que será sacrificado. También hay un tiempo especial en el cual les habla del servicio y por las lecturas que hemos realizado, el Señor Jesús creo que sería la única vez que se ponen como ejemplo diciendo, yo estoy en medio de ustedes para servirles. Es la única vez que podríamos decir que Él pone su propia vida como ejemplo. Encontramos también el tiempo de oración que Él tiene en Getsemaní, donde hay un intenso momento con el Padre, donde vemos el fervor en la oración de Jesús y la comunión con el Padre buscándolo. Nos presenta también el tiempo en donde está el arresto, pero ahí hay una manifestación de amor y de sanidad aún bajo circunstancias complejas. Encontramos el duro momento en el que Pedro niega al Señor y él queda abatido, queda en sufrimiento por ser consciente de que se ha cumplido lo que lo que su maestro le ha dicho en momentos anteriores. Y encontramos, por último, en este relato de Lucas, pues donde el Señor es aprendido y llevado ante las autoridades
para seguramente tratar de legalizar los actos del momento y los próximos hechos, ¿cierto? Hasta llegar a la crucifixión. Este es el contenido de Lucas 22 y invitarlos para que en nuestra lectura individual aprendamos y miremos cuál fue todo ese camino y ese recorrido, porque cada parte es un suceso muy importante que seguramente cuando nosotros leemos y prestamos atención, vamos a hallar allí algunos momentos en los cuales nosotros también como discípulos del Señor podemos experimentar similitudes, pero también estamos aprendiendo y aprender de cada detalle hace que nosotros podamos valorar muchísimo más pues lo que está escrito y lo que vivió nuestro Señor, nuestro Redentor, antes de precisamente llegar a la cruz y darnos ese precioso regalo del perdón de nuestros pecados a través de su muerte y de su resurrección. Hoy quisiera entráramos un poquito a el libro de Isaías, al capítulo 60, y recordar un poco en dónde está ubicado el pueblo de Israel y qué está aconteciendo con él en Isaías 60. Pero recordemos que Isaías es un profeta y el oficio de profeta fue instituido durante los días de Samuel. Él es el último de los jueces. Y los profetas, al igual que los sacerdotes, pues eran representantes especiales de Dios. El deber de los profetas era hablar de parte de Dios y confrontaban al pueblo y a sus líderes, a las personas que estaban en autoridad en esos momentos. ¿Cómo los confrontaban? Con los mandatos y las promesas de Dios. Y debido a que el pueblo tendía a desobedecer a Dios, pues sus verdaderos profetas no es que fueran los más estimados y tampoco eran los más carismáticos, pero a pesar de que su mensaje a menudo era ignorado, ellos se esforzaban por proclamarlo con verdad, con fidelidad y con ánimo. Y este es el caso precisamente de Isaías. Generalmente, y en lo que estudiamos, Isaías es el mayor de los profetas y su libro ocupa el primer lugar de esta porción de profetas en la Biblia. Isaías entonces, al principio de su ministerio, pues como lo dije anteriormente, era bien apreciado, pero al igual que la mayoría de los profetas, pronto dejó de ser estimado por el pueblo. ¿Y por qué? Porque su mensaje era un mensaje muy difícil de aceptar. Y es que el libro de Isaías exhorta a la gente y a la población para que abandone la vida pecaminosa que se tiene y también se les advierte del juicio y pues del castigo que vendría de parte de Dios. Por eso, la primera mitad del libro, de los capítulos del 1 al 39, Isaías proclama graves acusaciones y reproches contra Judá, contra Israel, e incluso con las naciones vecinas. Y las exhorta para que se arrepientan de sus pecados. Es el llamado muy fuerte de Isaías. Y claro, cuando nosotros hacemos esta primera lectura del primer porción del libro de Isaías, encontramos descripciones muy fuertes acerca de unos llamados de atención para volvernos del camino errado que podamos estar teniendo. Pero en la segunda porción del capítulo 40 hasta este final en donde ya entramos, donde ya nos ubicamos nosotros en este tiempo devocional, anuncia un mensaje diferente y cambia el tono de Isaías. Anuncia un mensaje de consolación, de esperanza, porque empieza a revelar las bendiciones que el Señor tiene para su pueblo a través del Mesías. Porque el libro de Isaías es uno de los libros que más claramente habla en el Antiguo Testamento de la venida y de la presencia de un Redentor. Va a hablarnos de una esperanza. Incluso nos habla de lo que le ocurrirá en su vida,
Entonces es uno de los libros y por eso también es profético el libro de Isaías, porque nos declara la venida de un Mesías, nos declara la venida de un Redentor, nos declara incluso entonces cómo nosotros nos vamos a relacionar con él. Y es aquí donde en el capítulo 60 de Isaías empezamos ya en la lectura de nuestro día de hoy, y es que empieza una proclamación y unas promesas muy hermosas que pues seguramente nosotros las hemos escuchado en diferentes momentos. Ya en nuestro recorrido, en nuestra vida cristiana, hemos pasado por Isaías 60, lo habremos escuchado también en momentos de escuchar a nuestros pastores, de escuchar incluso alabanzas, de escuchar, de hacer nuestra propia lectura. Y aparece el hermoso levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces, retomando lo que les decía anteriormente, el pueblo de Israel viene, claro, de ya pasar muchísimos años, periodos de esclavitud, de desierto, de cautividad, y ya nos encontramos también en un exilio. Y durante toda esta espera, el libro de Isaías entonces ahora nos viene a proclamar esta esperanza que puede venir a nosotros y que seguramente también en nuestras vidas cristianas y en nuestra vida lo hemos podido ir experimentando poco a poco, como el Señor nos ha rescatado de esos mismos momentos de esclavitud, nos rescata de momentos de desierto, de cautividad, ¿verdad? Y nos está recuperando. Y por eso Isaías también dice que la oscuridad está cubriendo la tierra, y seguramente nosotros hoy podemos percibir también eso frente a las circunstancias que rodean nuestros momentos en todos los sentidos. Está cambiando, nuestros tiempos están cambiando, y no están cambiando lentamente, no, están cambiando abruptamente, fruto de nuestras propias decisiones. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con levántate y resplandece? Y es que hoy nos podemos preguntar, ¿por qué aún no me puedo levantar y resplandecer? Y es cierto que hay unas circunstancias, y era lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel. Y viene esta declaración y viene esta promesa y dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Es decir, primero viene la luz, entonces ahora levántate y resplandece. Porque si nosotros ya llevamos un tiempo caminando con el Señor, ¿por qué todavía nos cuesta trabajo levantarnos y resplandecer? ¿Qué es aquello que nos tiene todavía el corazón entretenido, los pensamientos entretenidos y por tanto nuestras acciones? ¿Qué es aquello que no nos deja disfrutar de esta hermosa luz que es el Señor Jesús? ¿Por qué todavía no podemos ser luminarias completas? Porque a veces somos como un bombillo intermitente. ¿Por qué se prende y por qué se apaga nuestra luz constantemente? ¿O por qué en muchas ocasiones la luz merma sin fuerza? Quiero invitarlos entonces a que leamos Lucas 11, que nos ubiquemos en Lucas 11 un momentico, y vamos a ir al versículo 33, donde también precisamente nos hablan acerca de la luz. Y dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor.
Y este pasaje que está escrito en Lucas 11, que seguramente lo pudimos leer ya en días anteriores, tiene una connotación muy importante y dice: mira pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Entonces imagínense que nosotros tenemos unos tiempos ya caminando con el Señor, estudiando la palabra de Dios, asistiendo a nuestro culto. Estamos cada día más despiertos, más atentos, más presentes. Ahora reconocemos que necesitamos la presencia del Espíritu Santo para nosotros poder avanzar, pero aún así puede que la luz que nosotros proclamamos en nosotros sea tiniebla. Y esto es muy fuerte, porque muchas veces nosotros tenemos una vida piadosa, tenemos una vida en la que servimos incluso, pero seguimos sin levantarnos y sin resplandecer con esa luz verdadera que es el Señor Jesús. Es decir, muchas veces podemos tener un estilo de vida cristiano, pero aún no hemos llegado a ese punto de ese encuentro y de ese deseo de conocer, experimentar y ver a nuestro Señor Jesús. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es esa tiniebla que puede haber en mí, en mi corazón? Y por supuesto que si lo hay en mi corazón, pues se traslada a mi mente y también a mis acciones. Entonces miremos que hay una oscuridad que nos puede estar acompañando, y no solamente a nosotros, por supuesto, es lo mismo que pasaba al pueblo de Israel desde su creación como pueblo. Y es que la oscuridad que hay en mí puede ser hoy temor, puede ser inseguridad, puede ser ansiedad, puede ser ensimismamiento, puede ser egoísmo, puede ser que yo juzgo a otros, puede ser que me culpo de mis actos, o también puedo culpar a otro de mis circunstancias. Cargar con estas descripciones que yo les acabo de decir, con estas características, por supuesto que hacen que yo no pueda disfrutar ni levantarme a resplandecer, porque una persona que experimenta temor, que experimenta miedo o inseguridad, le cuesta mucho trabajo creer en esta promesa. Le cuesta mucho trabajo desplazar lo que hay allí para que haya una verdadera luz, porque le cuesta trabajo quitar la mirada de las circunstancias y elevar la mirada al Señor. Y entonces, cuando logramos hacer esto, que obviamente requiere un gran esfuerzo y una gran valentía, ¿sí? Por eso precisamente lo dice Josué, ¿sí? En el capítulo 1, que seamos valientes. ¿Y valientes en qué? En aferrarnos a la palabra del Señor, porque ahí están escritas sus promesas. Y también en Juan el Señor nos dice: ¿quién es el que me ama? El que sigue mis mandamientos, el que escucha mi voz. Ese es el que me ama. Y ese es el que va a estar constantemente esforzándose porque su luz esté encendida, porque la presencia del Espíritu Santo nos esté acompañando, porque solamente con la luz del Espíritu Santo y la llenura de él, pues entonces serán disipados esas características de temor, de miedo, de inseguridad, de ansiedad. O ahorita les hablaba del ensimismamiento, porque es que creemos que solamente nosotros estamos sufriendo y solamente nosotros somos los que estamos padeciendo una circunstancia difícil, pero no es así. Entonces, cuando yo soy valiente, levanto la mirada y salgo de ese propio ego de dolor, de sufrimiento, entonces yo voy a poder mirar también la necesidad del otro, incluso voy a poder servir. Y allí va a empezar mi lámpara a resplandecer. Mi lámpara va a empezar, ¿cierto? Y yo voy a poder levantarme y esa luz va a tomar fuerza en mi vida. Pero mientras estemos acogidos y nuestro corazón esté lleno de estas características, pues va a ser difícil. Y seguimos, lo más complejo que yo puedo notar en esto es que seguimos siendo piadosos. Seguimos en este camino, pero seguimos sufriendo. Preferimos estar en ese estado de sufrimiento que en un estado en el cual podamos nosotros
de verdad decir, aquí estás tú y tú eres la luz que ilumina mi camino y tú eres la luz que me enseña cuál es el camino. Y es que tú me acompañas, Señor Jesús. Y le damos el paso al Redentor, a ese Goel del que hemos estado hablando, al que viene, que ya rescató mi vida, que ya pagó por mí, y entonces yo lo valoro. Y yo dejo atrás todo ese pasado, todas esas circunstancias que hicieron doler mi corazón, y le doy paso a nuestro Redentor. Entonces, aquí está una primera pregunta sobre Isaías 60. ¿Por qué no nos podemos levantar todavía? ¿Por qué nos cuesta resplandecer? Porque todavía dejamos que nuestro corazón sea gobernado, ¿sí? Por por esos sentimientos, por esas emociones, por esas características que nos están moviendo alrededor de nuestro mundo, alrededor de nuestras circunstancias, porque estamos viendo más el plano natural que el plano espiritual, porque estamos colocando más los ojos y la mirada, porque estamos juzgando con estos ojos y estos oídos naturales, porque nos está faltando el deseo para poder mirar al Señor Jesús, para desear ver como Él ve, para desear oír y escuchar como Él lo hace. Entonces, aquí hay, en esta primera porción de Isaías 60, quería compartirles esa pregunta que yo me hacía, pero ¿por qué todavía es tan complejo? Pero luego, si continuamos leyendo, dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Y aquí me nace otra pregunta. ¿Por qué no podemos alzar la mirada? ¿Qué hacemos para ver y resplandecer? Entonces, el Salmo 73, en el Salmo 73 está el rey David también con esta batalla. Y el Salmo 73 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y aquí está el primer punto por el cual yo no alzo la mirada, porque a mí me interesa, cuando yo tengo la mirada en este plano, aquí en lo que me rodea, ¿qué está pasando? Yo me estoy comparando. Y es que el rey David dice, tengo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y eso hace que yo me compare, hace que yo esté aferrado a lo que está alrededor mío, hace que yo tenga más presente mis faltantes que la misma bendición de tener ya un redentor. Entonces sigo otra vez aquí atado a este mundo y no puedo levantar mi mirada. ¿Qué más pasa? Y en el mismo Salmo 73 lo dicen. Y es que en el mismo Salmo 73 dice, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Esto también es una porción que hay que prestarle atención. Y les hablaba anteriormente de que aún siendo piadosos, aún estando en este camino, sí, que muchos le dirán estilo de vida, pero que para nosotros es nuestra vida, tener nuestra vida espiritual activa, nuestros ojos puestos en el Señor, esforzarnos por creer, por crecer en la fe. Imagínense que alguien puede estar diciendo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, verdaderamente esto de este camino es muy difícil y se sigue comparando. Entonces juzga, ¿sí? Y dice, ¿cómo así que yo, siendo tan piadoso, levantándome todos los días a las 5 de la mañana, que podría estar, no sé, descansando porque necesito una hora más de descanso? ¿Cómo así que yo, que por las noches me invitan a encuentros y yo estoy cansado? ¿Y cómo así que leyendo la Biblia y me voy en el carro escuchando alabanzas y regreso? No, esto
a veces podemos decir, o podría pasar, esto sí tiene sentido, y es que le pasó al rey David, ¿sí? Y él dice, en cambio los otros están haciendo riquezas, y yo sigo incluso de lío en lío todos los días. Entonces, ese es otro motivo por el cual yo no alzo los ojos y no puedo ver lo que está haciendo el Señor. Entonces vamos en la comparación y en el juzgamiento. Pero también el mismo rey David habla de la amargura. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Entonces aquí él dice, mira, Señor, la amargura ha llegado. Estoy amargado porque me comparo, porque juzgo. Pero él declara que sigue esforzándose. Él declara que él sigue estando allí. Y se trata muy duro el rey David, y a veces puede ser que a nosotros nos pase lo mismo, nos tratamos un poco duro. Tan torpe era yo que no entendía que la porción aquí en la tierra eres tú, mi Señor Jesús, que la presencia de tu Santo Espíritu es un regalo del cual yo me puedo aprovechar todos los días. Es un regalo que no se acaba, que es infinito, que me va a acompañar hasta el día de la eternidad en donde pueda yo cerrar mis ojos y más allá, que es el que me ayuda a anhelar y a entender un poco esto de tu segunda venida. Entonces, él mismo está reconociendo, no, yo sí estoy amargado, y le ganó a mi alma. Se ganó mi alma la amargura, la comparación, el juzgamiento. Pero ¿qué pasa cuando levanto la mirada? Y ahí mismo en el Salmo lo dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces es extraordinario lo que nos dice este Salmo 73. Y allí yo encontraba el por qué yo no puedo levantar mis ojos y mirar. Pero cuando lo logro hacer, oh maravilla, porque dice Isaías 60 en su versículo 5, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón. Cuando nosotros logramos dejar la comparación, el juzgamiento, cuando logramos dejar la amargura, imagínense lo que podemos hacer, levantar la mirada al cielo, ¿sí? Y podemos entonces levantarnos, resplandecer, y nuestro corazón se va a ensanchar de una manera diferente. Y entonces van a poder venir las características que seguramente escuchamos y escuchamos y queremos anhelar. ¿Cuáles son esas características? Pues las que nuestro propio Redentor nos ha dejado. Un corazón lleno de amor, un corazón lleno de misericordia, un corazón que todo el tiempo, ¿sí?, está siendo transformado para ver la gloria y darle la gloria a nuestro Dios. Un corazón que llena su voz de alabanza, de bendición, de adoración, de servicio. Y es allí donde increíblemente que nosotros podemos ser felices, donde podemos sentirnos completos, donde podemos darle un sentido, un propósito que tanto buscamos, nuestro propósito y nuestro lugar aquí en este mundo, en esta tierra. Y entonces es allí, en seguir los pasos de nuestro Señor Jesús. Entonces, aquí vamos aprendiendo un poco más y mirando qué es lo que pasa que yo no puedo disfrutar de Isaías 60. De los versículos 6 al 18 hay una amplia descripción de cómo será la honra al pueblo del Señor, al que cree y al que le ha venido la luz, y va a haber honra en las relaciones, en las riquezas, en los recursos. Encontramos restauración y prosperidad, y hay que leerlo con calma porque la descripción que hace allí es muy hermosa, pero hay que tener conocimiento de los pueblos, de los recursos y de por qué son tocados
por Isaías precisamente. Para terminar, dice un llamado ya nosotros como iglesia y lo hemos podido disfrutar, y es un llamado que constantemente, que hace parte de, de esa visión, de esa misión de nosotros como servidores, de nosotros como miembros de una iglesia. Y dice la palabra del Señor: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua. Y los días de tu luto serán acabados, y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre. Heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Una extraordinaria promesa. Yo los invito para que la leamos, la meditemos y para que veamos el lugar que tenemos en esta promesa, pero también para que nos apropiemos de que ya no necesitamos a nadie más, no necesitamos nada más, solamente necesitamos encontrarnos con nuestro Redentor, con nuestra guía, con nuestra verdadera luz, y que nosotros podamos tener la capacidad, la fortaleza y la valentía de darle el lugar a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón. Ahora les invito entonces para que oremos y para que le demos también espacio al Espíritu Santo y nos acompañe. Amado Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, dándote gracias, Señor, una vez más por este día. Gracias por tu palabra, Señor, que nos fortalece y que nos da vida. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar, Señor, las respuestas a todas estas necesidades de nuestro corazón y de nuestra mente. Gracias, Señor, por tu llamado para levantarnos, resplandecer y poner la mirada en ti, Señor. Y saber que cuando nosotros logramos hacerlo, cuando logramos levantar la mirada, venciendo nuestros temores, miedos, angustias, ansiedades, Señor, nuestro propio ego, cuando dejamos de culparnos y culpar a otros, Señor, entonces cuando dejamos todas estos emociones que abaten nuestro corazón y levantamos la mirada, Señor, dice que nuestro corazón puede ser ensanchado. Y qué rico, Señor, y qué delicia poder vivir entonces con el Señor, con el corazón ensanchado de tenerte, de experimentarte, de verte, de aprender cada día más de ti para poder continuar en este camino de bendición que tú nos has prometido, Señor. Gracias. Y hoy, bendito Dios, te pedimos que nuestro corazón se ensanche. Alégranos, bendito Dios. Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros para que podamos levantarnos y resplandecer como esos hijos, Señor, que reconocen tu presencia en nuestras vidas, como esos hijos que se levantan a ver tu gloria, Señor, y a darte la gloria. Acompáñanos, Señor, en este día y permítenos entonces que nosotros podamos caminar de tu mano, viéndote, Señor, viendo al invisible, pero seguros de que tú nos acompañas y de que tú estás transformando nuestras vidas. Acompáñanos, Señor, en este día y bendice todo nuestro caminar. Amén.